Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias de RT. Comenzamos con titulares. El Tribunal Supremo de Brasil retomará el debate sobre el pedido de libertad de Lula da Silva tras conocerse las conversaciones entre el juez del caso Lava Jato con el fiscal sobre la forma de acusar al expresidente. Repasamos la magnitud de este entramado en América Latina. Donald Trump insiste en que han firmado un acuerdo secreto con México. En la nación latinoamericana lo niegan y explican que se trata solo de un pacto migratorio. Para muchos ciudadanos, López Obrador ha adoptado una sabia postura en los diálogos. En España, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha comenzado esta jornada la ronda de diálogos con el resto de partidos para tantear una futura investidura. Y el Partido Popular y Ciudadanos confirman un preacuerdo con la ultraderecha para controlar los parlamentos de Madrid y Murcia. Tenemos más noticias, no se vayan, comenzamos. El Tribunal Supremo Federal de Brasil retoma el debate sobre el pedido de liberación de Lula da Silva. La Corte puso en su agenda el asunto tras la última investigación periodística que reveló una conspiración entre el fiscal del caso y Sergio Moro, por aquel entonces juez y hoy ministro de Justicia. Además, según los medios, se debatirá más tarde otro recurso de la defensa del expresidente que cuestiona la imparcialidad del magistrado. Semyon Senderov, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eliana? Cuéntanos los detalles de este entramado. Bueno, es un trama bastante peculiar porque está conectado una estación de autoservicio para lavar los coches, también una petrolera y una gran compañía de construcción. Estamos hablando del caso de Lava Jato, el caso brasileño que ha investigado la corrupción desde hace varios años y ha descubierto mucho más de lo que seguramente ellos esperaban, porque estamos hablando de más de 2.400 procedimientos, estamos hablando de 244 sentencias contra 159 personas. De hecho, si sumamos las sentencias que recibieron, son más de 2.000 años en prisión. ¿De quiénes estamos hablando? Pues estamos hablando de políticos, parlamentarios, empresarios, ministros, incluso expresidentes. Esta estación de autoservicio para lavar los coches pues se encontraba cerca del Palacio Presidencial en la capital de Brasil. Ahí empezaron a investigar pues los casos de corrupción. Sin embargo, en algún momento esto se cuestionó porque la policía utilizó un método que se llama delación premiada. O sea, estaban preguntando a las personas que ya recibieron condena, que ya estaban en la cárcel, si podían señalar a otros, ¿no? Y a cambio, pues, recibían un premio, ¿no? Pues podrían salir, por ejemplo, antes de la prisión. Entonces ahí es cuando se cuestionó, porque estamos hablando de grandes personalidades. Estamos hablando, por ejemplo, incluso de expresidentes, como ya lo hemos mencionado. Si nos fijamos en el caso de Brasil en concreto, hablamos de Michel Temer, acusado de desvío de fondos. También pues le acusaban en aquel momento de ser cabecilla de una organización que precisamente desvió millones y millones, ¿no?, de dólares en 2014. También hablamos de Lula da Silva, pues a él le atribuyeron corrupción pasiva, lavado de dinero. Él pues se encuentra en prisión. Y aquí, curiosamente, en algún momento estaba conectada supuestamente Dilma Rousseff, porque a ella la acusaban pues de ayudar supuestamente a Lula da Silva, de ponerlo en un cargo muy importante que precisamente le ayudaba ante esta investigación. Sin embargo, cabe explicar que esto nunca fue probado. Pero lo que sí hay que destacar, ¿no?, que se generó una especie de una guerra judicial, porque recientemente una investigación ha revelado mensajes, archivos que pues apuntaban en contra del juez que juzgaba a Lula da Silva, que supuestamente él pues daba instrucciones, ¿no?, de cómo llevar a este caso, de cómo encontrar pruebas. Y después, cuando ya estaba en la cárcel, pues se descubrió que hacían prácticamente todo lo posible para alejarlo de una posible victoria presidencial o incluso alejar a toda la izquierda brasileña. Entonces, el coautor de esta investigación habló con RT y explicó que el caso es mucho más complejo de lo que parece. Vamos a verlo.
El impacto es difícil de estimar. Ya se habla de la posibilidad de una investigación en la Cámara y en el Senado. Se habla de que puede retrasar los proyectos del gobierno en el Congreso. Entendemos que nosotros, como periodistas, tenemos que publicar eso. La gente tiene que saber lo que pasó. El impacto no puede ser controlado por nosotros. Semyon, este caso que también ha desembocado en el escándalo Odebrecht se extiende por cerca de casi una decena de países de América Latina. Así es, Aliana, y es que empezaron a investigar la estación de autoservicio para lavar los coches, ¿no? Luego descubrieron corrupción en la petrolera, Petrobras, y luego fueron más allá, hallaron conexiones con Odebrecht y incluso, como bien has dicho, una conexión de corrupción en 10 países latinoamericanos. Estamos hablando de muchísimo dinero. Odebrecht había reconocido que había destinado 790 millones de dólares a 10 países para obtener buenos contratos. Aquí podemos destacar, por ejemplo, a Perú, porque en Perú precisamente cayeron, digamos, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski. Por ejemplo, Humala encarcelado a la espera de juicio. Alejandro Toledo pues está prófugo de la justicia y pues Pedro Pablo Kuczynski tenía que dimitir. Entonces es muy curioso ver cómo empezaron a investigar esa pequeña estación que se encontraba pues cerca del Palacio Presidencial y han llegado hasta algo que pues abarca hasta 10 países, ¿no? La corrupción y también el Poder Judicial involucrados en este turbio escenario. Gracias, Semyon. Y en opinión de Carol Proner, abogada e integrante del Comité Internacional de Juristas por la Democracia, la Operación Lavallato se basa en la idea popular de la lucha contra la corrupción, pero según destaca, termina usando el derecho para influir en la correlación de fuerzas en el poder. Lula da Silva es una consecuencia de esto, de este proceso, ¿no? Que ese conluyo que decimos, pero también toda la operación Lava Jato, que es una operación que ha sido, digamos, embasada en la idea popular de combate a corrupción y por eso los fiscales han sido hipervalorizados por los medios hegemónicos, conquistaron poderes y competencias extrajudiciales y eso ahora todo está cuestionado, ¿no? Entonces está muy difícil la situación de continuar mintiendo o siguiendo esta trama que ha llevado al encarcelamiento de Lula y que ha perjudicado las elecciones de 2018, ¿no? Al ser condenado y preso por esa trama de este juez y de este grupo de procuradores que tenían incluso intereses con Estados Unidos, como se ahora se empieza a revelar, la operación ha permitido la elección, por ejemplo, de Jair Bolsonaro y que más tarde premia el juez cuando ha sido nombrado ministro de la Justicia, ¿no? Entonces eso muestra no solo al Brasil como al mundo los riesgos de la democracia cuando, ¿no? el sistema de justicia está secuestrado, las fake news ganan preponderancia frente al uso perverso del derecho. Afirmaciones y negaciones en una nueva guerra dialéctica entre Estados Unidos y México. Donald Trump insiste, y esta vez ante los medios, que sí hay un segundo acuerdo entre ambos gobiernos a partir de las negociaciones que frenaron la implementación de aranceles. Quiero dar las gracias a México y tenemos otra cosa que se anunciará en el momento adecuado, pero tienen que obtener la aprobación de su cuerpo legislativo. ¿Por qué los mexicanos lo niegan entonces? No creo que lo nieguen por mucho tiempo, todo está hecho. Anteriormente, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que solo hay un acuerdo con su vecino del norte exclusivamente sobre migración. Mientras tanto, llegan imágenes de la frontera mexicana con Guatemala, donde se intensifican los controles. Esto forma parte del acuerdo con la Casa Blanca, donde también se aseguró que se enviarían 6,000 efectivos de la Guardia Nacional. Nuestra compañera Paola Guzmán ha consultado la opinión de los mexicanos sobre este pacto. Después de haber llegado a un acuerdo de que no se impusieran tarifas a México, su administración afirma que no hay acuerdos secretos o adicionales con Estados Unidos y que lo firmado es de carácter migratorio y no comercial. Esta información se dio a conocer después de que el presidente Donald Trump publicara en Twitter que ya está pactado que el país azteca comprará grandes cantidades de producto agrícola y que tendrá que ser votado por el Congreso mexicano. Hasta en tono amenazante confirmó que si esto no ocurre,
podría imponer tarifas a los productos provenientes de su país vecino. Pero el canciller mexicano Marcelo Ebrard afirmó que tal vez a lo que se refiere Trump en su tuit es que el acuerdo al que se llegó el viernes pasado en Washington existe un punto en el que indica que en 45 días se evaluarán los resultados y hasta entonces se podrían tomar otras acciones para las cuales sería necesario llevar el tema al Senado de la República. Además, recordó que se lograron dos objetivos muy importantes: el que Estados Unidos reconociera que México tiene un plan de desarrollo para Centroamérica, y también otro punto muy importante, el que no se aplicaran las tarifas del 5%. Y para eso, pues me encuentro en la capital mexicana para hablar con algunos de los ciudadanos sobre este tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier García Mora. Javier, ¿qué opinas de que México haya logrado llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que ya no se implemente un arancel del 5%? Pues la verdad yo lo veo viable, porque a final de cuentas México como país nos tenemos que desarrollar y debe de crecer la economía. ¿Cómo ve la postura de Trump de generar estas amenazas a otros países? Pues es una manera de exhortar a los demás para poder seguir siendo el líder, ¿no? ¿Y la postura de Andrés Manuel López Obrador, cómo la ve? Pues creo que es una parte muy inteligente, ningún presidente lo había hecho. El no estar peleando, sino negociar amigablemente, como es de acuerdo a todas la economía que requiere el país. Le agradezco mucho. Vamos por acá a escuchar otra de las reacciones sobre este acuerdo al que llegaron México y Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, Luis Alberto Gamboa, a tus órdenes. Gracias. ¿Qué opina de que Estados Unidos y México hayan logrado un acuerdo de ya no llevar a cabo esta imposición de aranceles? Me parece que es una muy buena negociación de parte de nuestro secretario Marcelo Ebrard. Creo que funciona para que la economía pueda seguir adelante y no retroceder. ¿Cómo ve la postura de Andrés Manuel López Obrador, que hasta dijo que él no levanta el puño cerrado hacia Trump, sino que le extiende una mano? Me parece correcta. Hay que darle el beneficio de la duda en sus negociaciones. Es su primer año. Espero que funcione. Y si no, pues vamos con todo, a echarle ganas trabajando con él. Es nuestro presidente al final de cuentas. Le agradezco mucho, gracias. Ahí escuchábamos algunos puntos de vista de los ciudadanos de a pie aquí en la capital de México sobre este tema, el acuerdo al que llegaron Estados Unidos y el país azteca para que ya no se imponga un impuesto del 5%. Recordemos que dicha resolución se llegó el día viernes y esto conlleva a que México se comprometió a llevar a miembros de su Guardia Nacional específicamente al sur de México al recibir a algunos solicitantes de asilo en Estados Unidos y darles educación y también salud. Y por otro lado, Estados Unidos se compromete a agilizar los trámites de refugio para los migrantes. Sobre la situación de los migrantes en Estados Unidos, conversamos con Isabel Allende en la nueva edición del programa Entrevista. Además, la célebre escritora chilena comparte su propia visión sobre el exilio, la literatura o el feminismo. Yo creo que el gobierno de Trump ha convertido la inmigración en los culpables de todo. El caballito. El caballito, que es muy fácil. Es lo que hicieron los nazis con los judíos. Es muy fácil encontrar a alguien a quien culpar por todo. Sí. Y mientras más desvalida a esa persona, más fácil es. En el caso de esta caravana, es ridículo. Sí. Existen en el mundo en este momento 68.5 millones de refugiados. Y Estados Unidos tiene muy pocos refugiados porque acepta muy poco. Y la caravana son menos de 2.000. Sí. O sea que esta es la invasión de que estamos hablando. Invasión, como si están fueran invadiendo los unos. Van a traer el ejército y una muralla china para defendernos de estas familias que están escapando de las pandillas, del narcotráfico, de la miseria, de la corrupción. Esa gente que viene a pedir asilo, esa es la invasión. Es ridículo.
China no quiere guerra comercial, pero no le tiene miedo. Y si Estados Unidos prefiere añadir tensión, Pekín dará una respuesta contundente y luchará hasta el final. Así lo han asegurado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático. La respuesta viene tras las amenazas de Donald Trump de imponer de inmediato los nuevos aranceles a los productos chinos. Dijo que lo haría si su homólogo chino no asiste a la cumbre del G20 a finales de este mes. Además, el presidente estadounidense cree que Pekín accedería a un acuerdo comercial simplemente porque tendría que hacerlo debido a los aranceles. Anteriormente había amenazado con ampliar los impuestos a productos chinos por un valor de más de $300.000 millones. La última ronda de negociaciones comerciales entre Pekín y Washington acabó sin resultados. Estados Unidos suspende el programa de entrenamiento de los pilotos turcos en los cazas F-35 en la base aérea norteamericana Luke. El Pentágono ha declarado que sin un cambio en la política de Ankara, continuará trabajando para acabar con su participación en el programa. Pese a las presiones, Ankara sigue adelante con la compra del sistema de defensa aérea ruso S-400. Anteriormente, Turquía sugirió establecer un grupo de trabajo conjunto para abordar las preocupaciones de Estados Unidos sobre este contrato, pero no ha recibido una respuesta positiva. Ankara insiste en que tiene el derecho soberano de diversificar el suministro de sus sistemas de defensa. Washington dice que los equipos rusos son incompatibles con los estándares de la OTAN. Sergei Lavrov acusa a Washington de continuar dando potentes martillazos contra el sistema global de seguridad. El canciller ruso indica que Estados Unidos busca obtener así ventajas unilaterales y mantenerse como el centro mundial que adopta las decisiones. Hoy en día, en una tentativa de asegurar ventajas geopolíticas unilaterales y preservar la posición del centro único de la toma de decisiones con el consentimiento o con el apoyo directo de sus aliados, Estados Unidos sigue atacando con fuerza a la arquitectura de la seguridad internacional, formada a partir de los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Buscan destruir o adaptar para sus objetivos egoístas el régimen de control de armas, siembran caos y avivan conflictos en distintas regiones del mundo. Lavrov ha puesto de relieve que ya son numerosos los ejemplos de estas políticas, como la suspensión unilateral por parte de Washington del Tratado de Eliminación de Misiles de corto y medio alcance bajo un pretexto inventado. Asimismo, ha condenado las acciones contra Irán. Ha señalado que Estados Unidos busca ahogar a la nación persa intentando obligar al mundo a no implementar la resolución del Consejo de Seguridad. El canciller ruso además ha calificado las sanciones y las guerras comerciales de Washington de métodos injustos y contrarios a las normas de la Organización Mundial del Comercio. Pyongyang pide a Estados Unidos el fin de la hostilidad un año después de la primera cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un. El gobierno norcoreano insta a Washington a dar marcha atrás en lo que califican como política arrogante y unilateral que nunca funcionará con Corea del Norte. El país asiático asegura que la Casa Blanca actúa de mala fe y le concederá hasta el final de este año para rectificar. La tensión aumentó el mes pasado tras unas pruebas de misiles de corto alcance realizadas por primera vez desde noviembre del 2017. Tras el encuentro de hace un año en Singapur, donde ambos países firmaron una declaración de desnuclearización, los líderes solo se volvieron a reunir en Hanoi este febrero. La cumbre terminó abruptamente dadas las exigencias de Estados Unidos, según el gobierno norcoreano. Las declaraciones llegan un día después de que The Wall Street Journal publicara una investigación en la cual se vincula a Kim Jong-nam, medio hermano asesinado de Kim Jong-un, con la CIA y otros servicios de inteligencia. Según el rotativo, su muerte en Malasia se produjo cuando se iba a encontrar con un agente estadounidense. El Departamento de Justicia norteamericano ha solicitado formalmente la extradición de Julian Assange. Lo informan medios locales que citan fuentes gubernamentales. De acuerdo con el tratado entre Washington y Londres, Estados Unidos tendría un plazo de 2 meses siguientes a la detención del periodista. El mismo documento prohíbe que se procese a Assange por delitos más allá de los descritos en la solicitud. Washington le imputa al fundador de Wikileaks 18 cargos que podrían resultar en una condena de hasta 100
175 años. Para varios medios y expertos, este caso representa un ataque contra la libertad de expresión y un precedente peligroso para el periodismo. El australiano comparecerá mañana ante la justicia británica en una audiencia sobre su extradición, una vista que había sido aplazada por su grave estado de salud. En España, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, inicia las reuniones protocolares con los líderes de las principales formaciones políticas sobre la investidura. Mientras, Ciudadanos consigue la presidencia de la Asamblea de Madrid del Parlamento Regional con los votos del Partido Popular y del partido de ultraderecha Vox. Francisco Guaita con los detalles. Ha llegado el momento de los pactos, la hora de las negociaciones. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, que ganó las elecciones generales el pasado 28 de abril, ha iniciado una ronda de contactos este martes en el Congreso de los Diputados con los partidos mayoritarios, Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos, para intentar sacar adelante su investidura. Tiene dos opciones: o bien, en un primer término, conseguir más de 175 diputados, lo que es una mayoría absoluta de apoyos, o bien en una segunda vuelta con una mayoría simple, es decir, tener más síes que noes. Se ha reunido este martes por la mañana ya con el mayor aliado que tiene, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que partían ya de una importante diferencia. Los socialistas estaban diciendo que quieren un gobierno en solitario, mientras que Unidas Podemos hablan de que es necesario un gobierno con Unidas Podemos dentro del Ejecutivo. Ahora, después de 1 hora y 20 reunidos, ambos han llegado a importantes conclusiones. Una, que España necesita un gobierno progresista y que ya no es ni un gobierno en solitario ni un gobierno en coalición, sino que Pedro Sánchez ha dado la posibilidad de un gobierno en cooperación, con grandes interrogantes, porque no se ha hablado ni de ministerios, ni de nombres, ni tampoco de vetos. Esto es lo que decía el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, después de su reunión con Sánchez. Para nosotros el significante es lo de menos. Gobierno de cooperación, gobierno de coalición, cogobierno, gobierno conjunto. Lo importante son los contenidos. Esta tarde se reúne Sánchez con la oposición, con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y con el líder del PP, Pablo Casado. Ya les advierten los socialistas que si no quieren que los independentistas catalanes tengan influencia, pues bien, pues que se abstengan en su investidura, algo que parece improbable porque tanto Ciudadanos como el PP van a mostrarse muy claros durante estos 4 años en el caso de que salga adelante la investidura de Pedro Sánchez, de ser y de hacer una oposición firme. Precisamente este martes también parece que se cristaliza en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Murcia un gobierno tripartito de la derecha y la extrema derecha, Ciudadanos, PP y Vox. Y esto es otro de los asuntos importantes, porque si uno se pregunta por qué ha pasado casi 1 mes y medio en que empiecen las negociaciones para intentar una investidura de gobierno, pues ha sido porque en medio ha habido unas elecciones regionales, europeas y también municipales. Y eso ha hecho que los pactos sean muy importantes, tanto a nivel municipal que puede afectar a nivel estatal. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros al politólogo José Rama. Muy buenas, José. Hola, muy buenas, Fran, ¿qué tal? ¿Qué influencia puede tener y está teniendo esas elecciones municipales y regionales y europeas en los posibles pactos de investidura de Pedro Sánchez? Bueno, la influencia es realmente importante porque en España la configuración del gobierno central va a depender mucho de las distintas coaliciones que se puedan alcanzar a nivel autonómico. A nivel autonómico, y España es un estado cuasi federal, la capacidad que tienen los distintos partidos de gobernar sus distintas áreas pues es realmente elevada. Por lo tanto, los pactos que veamos a nivel subestatal van a ser muy relevantes para lo que veamos a nivel central. El caso de Navarra es un caso paradigmático, porque en Navarra tenemos una coalición de derechas, que es Navarra Suma, que puede ser la que salga realmente fortalecida y que se haga con el gobierno,
pero a costa de que el PSOE se abstenga, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué pasa en las distintas comunidades, porque van a condicionar y mucho la formación de gobierno. Pendientes, por tanto, de todo lo que ocurra este martes por la tarde en ese encuentro de Pedro Sánchez con los líderes del Partido Popular y de Ciudadanos, pero lo que parece evidente es que en las próximas semanas va a haber importantes pulsos de negociaciones para ver si fructifica o no finalmente esa investidura del líder socialista Pedro Sánchez. Ecuador y Colombia llegaron a un acuerdo sobre un plan de acción y mecanismos de coordinación en la frontera. La seguridad en los últimos años ha decaído y en el año 2018 incluso hubo un atentado con víctimas mortales. La población ecuatoriana atribuye los problemas a la inmigración y a fallos en la defensa de la zona limítrofe. Este es el tema de nuestro próximo programa, Cartas sobre la Mesa. A pesar que Ecuador siempre se ha mantenido dentro de un margen bajo de criminalidad, en los 2 últimos años la población percibe que no es tan seguro ir por la calle. La solución para la delincuencia es un despropósito técnico, porque uno lo que tiene que hacer es, para cada tipo de delito, para cada modalidad de delito, tiene que aplicar estrategias diferenciadas. Los ecuatorianos achacan el aumento de la inseguridad a las recientes olas migratorias, sobre todo de Venezuela, mientras que a nivel nacional también se habla de las fallas en defensa fronteriza. El nivel de xenofobia que tiene Quito es altísimo. Nosotros no queremos vivir al lado de colombianos, más del 50%. Nosotros no queremos vivir al lado de venezolanos, más del 50%. Y es que el narcotráfico también ha penetrado Ecuador usándolo como ruta y como refugio logístico, a pesar que en la última década el gobierno incrementó la presencia de policías y fuerzas armadas en las fronteras. Me da vergüenza porque no es que son los venezolanos, somos los ecuatorianos que somos machistas y tenemos un problema de feminicidio. Y al día de hoy, el país vive un repunte de inseguridad que está cambiando el estilo de vida de todos sus residentes. Hoy en Cartas sobre la Mesa estamos en Quito, Ecuador, para analizar las razones del aumento de la criminalidad en este país. Vamos con nuestro espacio de noticias en breve. 7 fallecidos, entre ellos 2 niños, al naufragar una embarcación en el Mediterráneo. Los guardacostas lograron rescatar a 57 personas. Sucedió frente a la isla griega de Lesbos con un grupo de migrantes que partió desde Turquía. El operativo de rescate aún está en marcha. Según Atenas, a principios de junio había más de 16.000 migrantes en los campamentos de las islas griegas. Al menos 6 personas han muerto en la ciudad ucraniana de Odessa por un incendio en un hospital psiquiátrico. Además, se reportan numerosos heridos graves. Las causas de la tragedia todavía se investigan. La Policía Nacional Ucraniana ha abierto 2 causas penales por asesinato premeditado y violación de la seguridad contra incendios. En Chile, al menos 117 víctimas de Colonia Dignidad demandarán al Estado por secuestro, esclavitud y trabajo forzados. Se trata de un asentamiento alemán en el sur del país donde se mantuvo esta situación por un periodo de 45 años. Este recurso posee un carácter inédito. Se solicita $1 millón de reparación para cada demandante, según el abogado del caso. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, la colonia Dignidad, fundada por un ex suboficial nazi, sirvió de campo de concentración y tortura. Haití continúa paralizado por protestas que exigen la dimisión del presidente. Está en marcha una huelga general de 2 días convocadas por la oposición. Los manifestantes han bloqueado carreteras y prendido fuego a neumáticos en la capital. Se han producido enfrentamientos con los antidisturbios. Es todo por el momento. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos para repasar titulares.
Por primera vez en un par de años nos ponemos en marcha en el Dragón del Mar para ver estas islas de plástico. Pero lo cierto es que la mayor parte del océano está cubierta por esta fina capa de microplásticos. 1, 2, 3. Esto es lo que ha recogido nuestra red. Este es el contenido del estómago de un albatros. La gente se deshace de ellos echándolos al agua. Puede que no sea perjudicial para el pez que se come ese fragmento de plástico, pero cuando llegue hasta nosotros por la cadena